¡Ay, más suave! Mi esposo me está llamando. Exclamé con las mejillas enrojecidas mientras tomaba el teléfono y contestaba la videollamada. Al otro lado de la línea, mi esposo, con la mirada perdida, me daba una orden tras otra sin percatarse de que fuera de cámara un joven movía la cabeza entre mis piernas. Mi nombre es Blanca Torres, soy una tutora privada que va a domicilio y también una mujer de 30 años con antojos. Mi esposo tiene buenas cualidades en ese aspecto, pero debido a su edad, poco a poco ha dejado de satisfacerme como antes. Yo comencé a sentir un vacío en mi cuerpo que cada día se hacía más intenso. Al principio solo lo sentía por las noches, pero con el tiempo, incluso de día, tenía una gran necesidad de sentir algo dentro de mí. Para aliviar esa ansiedad constante, compré bragas con cadenas de perlas. La fricción al caminar, aunque fuera de forma limitada, al menos me producía un leve alivio. Pero yo sabía que a base de eso solamente no sería suficiente. Cuando éramos jóvenes, mi esposo y yo experimentamos mucho en la cama y eso hizo que mi cuerpo fuera muy sensible. Mientras más me estimulaba, más antojos tenía. Y en la actualidad, cuando no podía satisfacer mis necesidades, era insoportable. Sobre todo porque esos últimos días le había estado dando clases particulares a un estudiante universitario muy atlético. Medía 1,80 m, era muy guapo y le gustaba ir al gimnasio. Cada vez que iba a darle clases era él. Salía de entrenar con el torso desnudo. El fuerte aroma de su cuerpo me enloquecía y no podía evitar imaginarme agarrando sus pezones y montándome sobre él. Dicho estudiante universitario se llamaba Andy Moeno. Ese día, cuando fui a darle clases, parecía estar de mal humor. Yo estaba detrás de él enseñándole a tocar el piano de forma práctica, pero no podía concentrarse y se equivocaba en las notas. Yo tampoco estaba del todo concentrada. No podía evitarlo. Su torso desnudo, con la piel bronceada y cubierta de sudor emitía un calor intenso y el aroma de su sudor me volvía loca. Cuando me doblé para enseñarle, pude ver sus pectorales hinchados. Después del ejercicio quisiera lamerlos, pensé. En ese momento, Andy presionó una nota fuerte y se levantó bruscamente. Me asusté y me golpeó los pechos con su espalda, pero no me dolió. En cambio, sentí una sensación de hormigueo muy placentera. Estaba distraída, pero no olvidé. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no pasa nada. Es que me separé de mi novia y estoy de mal humor. Profe, ¿por qué no se toma un descanso? Yo voy al gimnasio a boxear un rato y cuando esté mejor, salgo a practicar el piano. Le pagaré el tiempo perdido al doble de su salario por hora, dijo el chico con cortesía. Claro que yo no tenía ningún problema con eso. Después de que él se fue al gimnasio, me senté en el lugar donde él estaba sentado pensando en el contacto físico que tuvimos. Mi cuerpo se calentó y no podía controlarme. No podía entender por qué la exnovia de Andy lo había dejado. Era un chico muy atractivo y seguro que era muy capaz en ese aspecto. Pensé en lo que vi accidentalmente en su entrepierna. Era muy grande y seguro que podría satisfacerme muy bien. No podía quedarme sentada allí. Como no había nadie en la mansión, empecé a frotarme las piernas debajo del piano. Pero eso solo aliviaba los síntomas. No atacaba la raíz del problema. Abrí mi teléfono y le envié un mensaje a mi bebé. Quiero hacerlo. Mi esposo respondió al ¿en serio te has vuelto pervertida mientras das clases con él? Coqueteé sí. Es culpa de la buena educación que me has dado. Mi esposo seguro tuvo algo que hacer porque no volvió a responderme. Y esa conversación me dejó con las ganas a medias. Escuchando los gritos de fuerza que provenían del gimnasio, no pude controlar mi deseo y me fui al baño con mi teléfono. Pero sorpresivamente, la puerta del baño no se podía cerrar. Al principio dudé en hacer lo que tenía en mente. Pero luego pensé que ese era el baño de invitados y que nadie lo usaba. Así que, impulsada por el deseo, me senté en el inodoro y me levanté la falda del vestido. Quizás era la sensación de excitación de estar en casa del estudiante. Pero en poco tiempo estaba sumida en un mar de placer. Había alzado el cuello y tenía los ojos cerrados, buscando locamente satisfacción y sumergida en el placer más intenso. En medio de todo eso, escuché vagamente el sonido de la puerta abriéndose, pero estaba tan absorta que no le hice caso y continué en el delirio de placer. Parecía oler el intenso aroma del sudor de Andy en mi mente. Involuntariamente apareció la imagen de su torso musculoso. Imaginé que estaba encima de mí y yo acariciaba sus pectorales mientras las gotas de sudor se deslizaban por su pecho. Con cada movimiento violento, no pude evitar gritar. ¡Ay! Déjame sentirte rico. Andy. Eres tan bueno. ¡Ay! Después de un intenso espasmo, me desplomé contra el depósito del inodoro. Exhausta. Lentamente abrí mis ojos, los cuales estaban borrosos por el placer. La intensa sensación de vértigo en mi cerebro me hizo tardar un momento en darme cuenta de que había alguien en la puerta. La otra persona tragó saliva y estaba mirándome con los ojos fijos. ¡Ah! Grité y vi que en la puerta estaba Andy, el chico en el que estaba pensando hacía un rato. De inmediato saqué mi mano y me bajé la falda. No sabía cómo enfrentarme a mi estudiante y mi mente estaba en un torbellino. ¿Por qué?
¿Por qué entraste? Andy también despertó de su letargo. Sus orejas se pusieron rojas de inmediato y explicó avergonzado. Terminé de entrenar y no te encontré. Luego escuché ruidos extraños en el baño. Después de escuchar su explicación, sentí que mi cara ardía y no podía ni mirarlo a los ojos. Estaba en casa del estudiante, gritando su nombre mientras me masturbaba. ¡Ey! Él lo había visto. Era tan vergonzoso que no podía enfrentarme a él. Sal de aquí primero. Ahora mismo. Iré a darte la ley. Andy asintió en voz baja, como si no quisiera irse. Lo miré con curiosidad y me sorprendió lo que vi. Había un bulto enorme en la parte frontal de sus pantalones de deporte grises. ¡Qué tamaño tan impresionante! Si me metiera esto. Pero espera. Estaba excitado. Involuntariamente levanté la vista y me encontré mirándolo a los ojos. Él se dio cuenta de que estaba mirando su entrepierna. Su cara se puso roja como un tomate. Apartó la vista y se marchó. Me lavé las manos deprisa y vi que mis dedos estaban arrugados, lo que me hizo volver a sentir vergüenza mirándome a mí misma en el espejo con una expresión de deseo en mi rostro. No pude evitar pensar que quizás el chico se había excitado al verme así. Al pensar en eso, volví a sentir un calor en mi vientre. Me moví incómodamente las piernas y me reproché mentalmente. Traté de quitarme esas ideas sucias de la cabeza y salí del baño. Andy estaba sentado frente al piano, todavía sin camisa y cubierto de sudor. Me acerqué incómodamente y traté de parecer calmada. Vuelve a tocar lo que te he enseñado antes, ¿de acuerdo? Andy no me miró. Sus orejas seguían rojas y comenzó a tocar con la cabeza baja. Fruncí el ceño y le has cometido varios errores. Recuerdo que antes no te equivocabas tanto. ¿Todavía no te has calmado? Recordé que él había dicho que se había separado de su novia, así que era normal que le costara recuperarse. Entonces suavicé mi tono. Bueno, volveré a enseñártelo. Me incliné y me acerqué a él desde atrás para poder tomar sus manos. No muevas los dedos. Yo te guiaré. Presta atención. Está bien. La voz de Andy sonó ronca. Después de tocar una vez con él, noté que estaba más sudado y que había mojado mi vestido. Esto hizo que mi sujetador se viera un poco a través de la delgada tela y mis grandes pechos parecían estar a punto de salirse. ¿Por qué estás tan sudado? ¿Te sientes mal? Instintivamente toqué su frente. Andy tenía los ojos llorosos y dijo con voz profe, no me siento bien. ¿Qué tienes? Andy me agarró la mano y se levantó de repente, poniéndola en su entrepierna. Abrí los ojos de par en par y era tan grande. Profe, esto no se siente bien. Después de que te vi, no he podido. Calmarme. Mis dedos se cerraron instintivamente alrededor del bulto caliente que palpitaba bajo la tela gris, tan grueso que ni siquiera podía abarcarlo por completo, y un gemido ronco escapó de la garganta de Andy mientras sus caderas se empujaban hacia adelante, buscando más presión, más roce, más de mí. El aire del salón se volvió denso, cargado con el olor salado de su sudor reciente y el perfume dulzón que aún quedaba en mi piel después de lo que había hecho en el baño, y sentí como mi propio deseo, ese vacío que me había torturado durante semanas, se convertía en una llama voraz que me lamía desde el vientre hasta la garganta. Profe, por favor, susurró con la voz rota, los ojos oscuros brillando de pura necesidad, y yo, que siempre había sido la adulta responsable, la esposa fiel, la tutora intachable, dejé que mi mano se moviera sola, deslizándose arriba y abajo con una lentitud deliberada que lo hizo jadear y apretar los dientes. El piano seguía abierto a nuestro lado, las teclas blancas y negras como testigos mudos de lo que estaba a punto de ocurrir, y cuando Andy inclinó la cabeza y capturó mi boca en un beso desesperado, hambriento, lleno de lengua y dientes, supe que ya no había vuelta atrás. Sus manos grandes subieron por mis muslos, arrugando la falda hasta dejar al descubierto las bragas con perlas que tanto me habían torturado durante días, y cuando sus dedos rozaron las bolitas empapadas, un gemido ahogado brotó de mi pecho porque nunca, ni siquiera en mis fantasías más sucias, había imaginado que alguien me tocaría así, con esa mezcla de reverencia y urgencia animal. Estás tan mojada, murmuró contra mi cuello, mordiendo la piel sensible justo debajo de la oreja, y yo arqueé la espalda, empujando mis pechos contra su torso desnudo, sintiendo como mis pezones endurecidos se clavaban en sus pectorales duros como si quisieran perforarlos. Lo empujé hacia atrás hasta que sus rodillas chocaron con el banco del piano y se dejó caer, arrastrándome con él, y me subí a horcajada sobre sus muslos, sintiendo como esa cosa monstruosa se presionaba contra mi entrada a través de la tela, tan caliente que parecía quemar. Quítame esto, ordené con voz temblorosa, tirando de la cintura de sus pantalones, y él obedeció al instante, levantando las caderas para bajárselos junto con el boxer, liberando por fin ese miembro grueso y venoso que se alzó orgulloso, la punta ya brillante de precum. Dios mío, era aún más grande de lo que había imaginado, tan grueso que me pregunté si realmente cabría dentro de mí, pero el deseo era más fuerte que el miedo, más fuerte que la culpa que intentaba colarse en un rincón de mi mente. Con dedos torpes aparté las bragas a un lado, las perlas se incrustaron deliciosamente en mis pliegues, y me hundí despacio, centímetro a centímetro, sintiendo cómo me abría, cómo me llenaba hasta un punto que nunca había experimentado, hasta que un grito gutural escapó de mi garganta y tuve que morder su hombro para no desmayarme del placer.
Andy gruñó, sus manos aferrándose a mis caderas con tanta fuerza que seguramente dejarían marcas, y comenzó a moverse debajo de mí, embistiendo hacia arriba con una fuerza brutal que hacía crujir el banco del piano. Cada golpe me arrancaba un gemido, cada roce de sus caderas contra las perlas me hacía ver estrellas, y pronto perdimos el control por completo, yo rebotando sobre él como una posesa, mis pechos saltando libres después de que Andy arrancara los botones de mi vestido, su boca succionando un pezón mientras pellizcaba el otro hasta hacerme llorar de placer. Más fuerte, así, mi niño, rómpeme, jadeaba yo, perdida en la sensación de estar completamente llena por fin, de tener dentro de mí algo que borraba años de frustración y soledad. El sudor nos empapaba a los dos, resbalaba por su pecho y caía sobre mi vientre, y cuando sentí que el orgasmo se acercaba, ese nudo delicioso que se formaba en la base de mi columna, clavé las uñas en su espalda y grité su nombre una y otra vez, hasta que el placer estalló en oleadas tan intensas que me dejaron temblando, contrayéndome alrededor de él con tanta fuerza que Andy se vino dentro de mí con un rugido animal, llenándome con chorros calientes y abundantes que se derramaron por mis muslos cuando por fin me levanté, exhausta, con las piernas que apenas me sostenían. Nos quedamos allí, jadeando, mirándonos a los ojos por primera vez después del frenesí, y vi en su rostro una mezcla de adoración y culpa que reflejaba exactamente lo que yo sentía. Profe, yo, no sé qué decir, murmuró, y yo, con el corazón aún latiendo desbocado, acaricié su mejilla húmeda y sonreí con una ternura que me sorprendió incluso a mí misma. No digas nada, mi amor. Esto era lo que los dos necesitábamos. Me incliné para besarlo suavemente, esta vez sin prisa, solo labios y suspiros, y cuando por fin nos separamos, recogimos la ropa con manos temblorosas, riéndonos bajito como dos adolescentes que acaban de descubrir el relajao. El piano seguía allí, las teclas manchadas de sudor y otros fluidos, pero ninguna de las dos piezas que habíamos intentado tocar esa tarde volvería a sonar igual. Mientras me arreglaba el vestido roto y Andy se ponía una camiseta limpia, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era mi esposo otra vez. ¿Dónde estás, Blanca? Llevas horas sin contestar. Sentí una punzada en el pecho, pero ya no era culpa, era algo más parecido a la liberación. Terminé la clase, cariño. Voy para casa, respondí con voz serena, y colgué antes de que pudiera preguntar más. Andy me acompañó hasta la puerta, sus dedos entrelazados con los míos, y antes de que me subiera al coche me abrazó con fuerza, hundiendo la cara en mi cuello. ¿Volverás mañana, profe?, preguntó con voz ronca, y yo sonreí contra su pelo húmedo. Claro que sí, mi niño. Y esta vez, tocaremos una sinfonía completa. Cerré la puerta del coche y arranqué, sintiendo aún su semen resbalando por mis muslos, el sabor de su boca en la mía, el calor de su cuerpo grabado en mi piel. Por primera vez en años, el vacío había desaparecido. Y aunque sabía que esto no podía durar para siempre, que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias, en ese momento me sentía viva, deseada, completa. Cuando llegué a casa, mi esposo me recibió con su habitual distracción, apenas notando mi pelo revuelto y el brillo extraño en mis ojos. ¿Todo bien con el alumno?, preguntó mientras cenábamos, y yo sonreí, llevando a la boca un bocado de comida que sabía a libertad. Perfecto, amor. Aprendió todo lo que tenía que aprender, y yo también. Esa noche, cuando mi esposo se durmió a mi lado, me metí en el baño y me miré al espejo. Mis labios estaban hinchados, mi cuello marcado con chupetones que disimularía con un pañuelo, y entre mis piernas aún latía el recuerdo de Andy. Sonreí a mi reflejo, una mujer nueva, una mujer que por fin había decidido tomar lo que necesitaba sin pedir permiso. Al día siguiente, cuando volví a la mansión, Andy me esperaba en la puerta con una sonrisa tímida y los ojos brillantes de anticipación. Cerró la puerta detrás de mí, me empujó contra la pared y me besó como si llevara años esperando ese momento. Te extrañé, profe, susurró contra mi boca, y yo reí bajito, deslizando las manos bajo su camiseta para arañar su espalda. Yo también, mi niño. Ahora, enséñame lo que más has practicado esta noche. Y mientras él me llevaba en brazos hasta su habitación, dejando un rastro de ropa por el pasillo, supe que esto no era solo relajao. Era redención. Era despertar. Era, por fin, ser yo misma sin cadenas, sin culpas, sin miedo. Y aunque el mundo afuera siguiera girando con sus reglas y sus juicios, dentro de esas paredes, con Andy enterrado profundamente dentro de mí una y otra vez, gritando mi nombre como si fuera una diosa, yo era libre. Completamente, deliciosamente libre. Y así. Seguimos durante semanas, robando momentos entre clases de piano que nunca terminaban en música, explorando cada rincón de la mansión, cada posición, cada fantasía que alguno de los dos susurraba en la oscuridad. Aprendí a conocer su cuerpo como si fuera mío, la forma en que se le ponía la piel de gallina cuando lamía la vena que recorría su abdomen, cómo se le escapaban gemidos agudos cuando le mordía los pezones, la manera en que sus ojos se humedecían cuando me corría encima de su cara y le obligué a tragarse cada gota. Y él aprendió el mío donde tocar para hacerme gritar, como chupar mis perlas hasta que lloraba de placer, como follarme tan lento y profundo que me hacía rogar. Una tarde, después de una sesión especialmente intensa en la ducha del gimnasio, con el agua cayendo sobre nosotros mientras él me tomaba por detrás contra los azulejos, Andy me abrazó fuerte y murmuró contra mi pelo mojado: te quiero, Blanca. No solo esto, te quiero a ti. Y yo,
con el corazón en la garganta, lo besé con toda la ternura que nunca le había dado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Yo también te quiero, mi amor. Pero esto no puede ser para siempre. Él asintió, los ojos tristes pero comprensivos, y esa noche hicimos el amor con una lentitud desgarradora, como si quisiéramos grabar cada caricia en la memoria. Días después, mi esposo encontró un mensaje en mi teléfono. No sé cómo lo vio, pero lo vio. Y cuando me confrontó, con los ojos llenos de dolor y traición, no mentí. Ya lo siento, le dije, con la voz temblorosa pero firme. Pero ya no puedo seguir fingiendo que estoy bien con migajas. Él lloró. Yo lloré. Pero no volví a ser la misma. Me mudé a un apartamento pequeño, empecé a dar clases en un conservatorio público, y aunque Andy y yo seguimos viéndonos de vez en cuando, con menos frecuencia, con más ternura que pasión, ambos sabíamos que lo nuestro había sido un incendio que necesitaba consumirse para que pudiéramos renacer de las cenizas. Años después, cuando me crucé con él por casualidad en un concierto, ya era un pianista reconocido, y yo una profesora respetada con una vida plena, llena de amantes que elegía libremente y sin culpa. Nos miramos a los ojos, sonreímos con complicidad, y nos dimos un abrazo que lo decía todo. Gracias. Por despertarme. Por enseñarme que el deseo no es pecado. Que una mujer de 30 años puede empezar de nuevo. Que el placer no tiene edad. Y mientras él subía al escenario a tocar la sonata que nunca terminamos de practicar juntos, yo me quedé entre el público, con el corazón lleno y las manos aplaudiendo, sabiendo que aquella tarde en la mansión, cuando todo comenzó con un baño roto y un grito de placer, había sido el principio de mi verdadera vida. La vida de Blanca Torres, la mujer que por fin aprendió a tocar su propia melodía, fuerte, clara, sin miedo y sin arrepentimientos.